El siguiente video fue compartido en Instagram. En él se explica que un hombre se encontraba remodelando una casa que había estado abandonada por más de una década. El metraje compartido por el amigo del usuario de Instagram dice que empezó a escuchar algo escalofriante. Verga, sí se escucha más. Estoy aquí en la casa de remodelación. Acabo de rellenar, hicimos ese shower y esto. Desde hace rato vengo escuchando un llanto como de niño. Oigan. Pero el pedo es de que aquí en la casa esta pues, no hay, están todos los cuartos vacíos. Y me da miedo ir al basement, pero verga, a ver, deja checar. Porque allá afuera no hay nada. Hola. La verga. Pues no hay nada. Güey, no mames. No mames. Un escalofriante llanto de niño puede ser escuchado fuertemente en el sótano de la casa. El hombre revisa por todos lados, incluso desde donde parecía provenir el mismo sonido, pero no había nadie. Luego, el sonido de un fuerte golpe se escucha, aterrándolo tanto que sale huyendo del lugar. Entonces, ¿puede ser esta evidencia auténtica actividad paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, MrFunder76, suele subir videos ajenos a la temática paranormal. Comparte contenido relacionado a autos, su trabajo y su familia. Como ven, nada paranormal. Sin embargo, luego de unos meses de creada su cuenta, publicó un video en particular que llamó la atención de sus seguidores. Fender se encontraba instalando las luces traseras de su vehículo y compartiéndolo en sus redes sociales, pero a petición de su audiencia, decidió probar que también reflejaban estas luces en la oscuridad de la noche. Así que manejó un largo trecho para llegar a una zona boscosa y durante la noche de ese día poder mostrar que también funcionaban las luces. Pero parece que algo más que eso llamaría la atención de sus seguidores. Atentos. The lights are definitely functional, but unfortunately I live in a city and there are street lights everywhere. But I can find a place to go test them. Okay, I found some really dark woods. I just put some tinfoil over the reverse lights. So I'm going to show you what the stock reverse lights look like, and then I'm going to uncover them and show you what the added reverse lights look like. These are the stock reverse lights. Literally can't see anything. And these are the ones I just installed. Look how friggin' bright that is. This is amazing. Yeah, so these are not just for looks. ¿Lo viste? Al momento que prende las luces para probar su intensidad, se puede ver un brazo en uno de los árboles que se esconde lentamente. En ese momento, Fender no se da cuenta de ello, pero luego de los muchos comentarios que dejó su audiencia señalándole esto, decidió regresar durante el día a este mismo lugar y ver la zona. Okay, I'm leaving work. 2 blocks that way is where the arm was.
Okay, this road goes down to the lake, which is right there, and a public boat landing. This is where my truck was backed in. Well, it's actually a path, and that is the tree with the stick leaned up against it. As you can see, people illegally dump stuff out here all the time. Mostly trash, but a lot of animal carcasses too. And this is the tree. And here we are behind the tree. It's where my Xterra was backed in. I'm about 5'10". I'm not a very superstitious person, so you're not gonna get much out of me. I just think, you know, if anything, somebody back here. So there's, across the lake is a neighborhood there. Boat landing parking is right there. All these trails, people use four-wheelers and dirt bikes, but they haven't been used in a long time. 2 summers ago, I even brought my kids camping up on that ridge right there. Just primitive camping and hammocks, and didn't think anything of it. Just a bunch of trash and, you know, typical. So not much of a real update, just wanted to show y'all where it was. Right there. Well, this could be a clue. Entonces, ¿aquel misterioso brazo podría haber sido una manifestación sobrenatural? ¿O simplemente una escalofriante persona captada en la total oscuridad de una zona boscosa? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Angelo Badiano, publicó este video recientemente y lo que parecía ser un video adorable entre padre e hija se convirtió en uno intrigante e inquietante. ¿Quién ama a mi princesa? A ver. Les quiero enseñar a mi princesa cómo ya platica conmigo. Mi amor, ay, perdón. ¿Qué es eso? Ven, Angelaine. Ven, mi amor. Ven, párate, para que no te puedes jalar. ¡Lisette! Espera, mi amor. ¡Lisette! Nos acaban de tocar la puerta y la acaban de abrir, no hay nadie. Estoy solo con mi hija. Estoy temblando. Espérate. Les quiero mostrar que no hay nadie acá en el patio, no hay... ¡Lisette! ¡Ven! No hay nadie acá en el patio. No hay nadie. En la parte de arriba. Siempre pasan las cosas cuando estoy con mi hija. ¡Liz! Nos acaban de abrir la puerta, güey. Nos acaban de abrir la puerta acá y se vio a alguien. ¿Eh? Estábamos ahí sentados y se vio a alguien. Acá nos abrieron. Unos extraños golpes se escuchan desde afuera de la puerta, que luego se abre inexplicablemente por sí sola, además de verse algo moviéndose detrás. El padre va a revisar el lugar, pero no hay nadie. ¿Es posible que haya sido alguna actividad mística? ¿O acaso tiene esto alguna explicación lógica? Sea cual sea la respuesta, esperemos que nada más ocurra y esta pequeña bebé pueda crecer sin este tipo de actividades alrededor de ella. El siguiente metraje fue subido en este canal de YouTube, donde se puede ver a esta mujer hablando a la cámara, pero algo interrumpiría su grabación. Atentos. I feel like it's 2 days until Halloween and this whole thing's really just wearing on me. It's freaking me out. Like, I have so much anxiety. This weekend I'm actually gonna go stay at my parents' house. So they've been really nice enough to like let me stay. Shit. Oh my god.
Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Puede ser algún intruso en la casa o algo más? Aunque, ¿cómo se explicaría que todas las puertas de los gabinetes de la cocina se encuentren abiertos? Déjame tu opinión en los comentarios. El canal de YouTube ILMN Vano Paranormal es un canal conocido que realiza diversas investigaciones y exploraciones de índole sobrenatural, desde cajas abandonadas, fábricas, incluso bosques. Y en este lugar parece ser que captaría algo escalofriante. Close it. This is the room where I have my stuff. This is the little thing I keep my gimbal in because it's kind of fragile. Wait. Hello? I swear I closed the door. If they're moving. La puerta que tan solo segundos antes había cerrado se abre por sí sola sin explicación, pero a pesar de ello, continuaría con su investigación. Luego de unos minutos que se encontraba explorando este inhóspito lugar, algo ocurriría. There's water down there. And what was that sound? This freak. Some sounds. Apenas estaba comenzando, algo inquietante estaba también por ocurrir. Algo que sucedería frente a sus propios ojos, como si eso quisiera comunicarse con él. Freak, that scared me. Is that? Hello? Okay, so no, wait, this. It's not plugged in. Luego de esto, cuando se encontraba en una zona cubierta de escombros y óxido, algo llamó su atención y cuando fue a averiguar, captó esto. But no. Okay, that I saw it moving and I just completely. En este punto, no se puede negar que algo extraño está ocurriendo allí. Son demasiadas evidencias como para ser una simple coincidencia. Entonces, cuando se disponía a irse, tendría que pasar a recoger sus pertenencias, pero parece que algo más estaría por suceder. And go home. I think it was far, but okay. I have to go for my stuff. Okay, the sound was definitely from here. ¿Lo viste? El explorador no se da cuenta, pero una sombra se asoma desde una de las esquinas como si estuviera observándolo. Lo mejor que hizo luego fue irse de allí
ya que cada vez la actividad se iba intensificando y quizás podría haber ocurrido algo peor. ¿Y tú, te atreverías a explorar un lugar como este? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de este hombre? Déjame saber tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue compartido en las redes sociales hace algún tiempo, y mientras algunos afirman que se trata de un cortometraje, otros afirman que es auténtico. Pero lo cierto es que esto se basa en un accidente ocurrido en el año 1983 en dicha autopista, donde una mujer perdió la vida. Olha a minha vizinha, meu. Epá, não- Estou a gozar, Não estou a brinques. gozar, estou a gozar. Pá, se que ela assim? parar, ela está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tá Tiago. bem, ela está aqui sozinha, não. Opa, e o que é que eu tenho a ver com estranho, isso? ok? Opa, ouve lá. Para, deixa vir, sabes lá que pode ser ajeitosa. Não sei problema. Deixa andar. Boa noite. Olá, Boa noite. para onde é que vai? Onde é que vai? Está bem, Pode vir? pode vir? Pode, É, pode. o carro é Mas teu? não há problema nenhum. Ah, siga. Então, estás bem? Sintra. Eu fico já ali à frente. Ok, Vamos. então vai. Então, o que estás aqui a fazer estas horas, pá? O que estás aqui a fazer estas horas? Já, ela pode ficar um bocado incomodada com a câmera ou aqui. Está melhor desligar esta mesmo. Então, mas aconteceu alguma coisa? Como é que te chamas? Não sei nem se é o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa merda ligada outra vez, não estás? Pá, David, Desliga lá isso. mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Há ali água? Hã? Há ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Sim, quero ficar sentado. Bom, estou a tentar perceber o que é que se passa. E aí, razão. Diz-me lá o que é que queres que eu veja? Ali. É assim, então. O quê? Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo? Porque foi ali que eu tive um acidente e morri. Sea cierto o no, no cabe duda que es un metraje escalofriante. Además, que podemos estar seguros que casos como este pueden haber ocurrido en varias partes del mundo. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Escribe tu opinión en los comentarios. Un usuario de TikTok empezó a grabar algo muy extraño que pasaba en el balcón de su casa durante una tarde. Pero presta mucha atención a lo que captaría. ¡Qué verga! Y, o sea, lo cagado. Lo cagado. Es que estoy en un segundo piso. Aparentemente, había alguien caminando detrás de la cortina, pero cuando fue a revisar, no había absolutamente nadie. ¿Es posible que haya sido algún efecto de la luz del sol, reflejando la sombra de una persona sobre la cortina de este hombre? Aunque claramente sería un efecto muy extraño, ya que ese señor vive en un segundo piso. Entonces, ¿qué puede ser? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video es de Japón, y como muchos de ellos, no se tiene mucha información de la fuente original. Sin embargo, se dice que en este túnel donde graba un joven de la localidad, se encuentra embrujado, y que cada vez que uno va por este camino, debe evitar a toda costa voltear a mirar atrás, pues se suele captar algo siguiéndolos. Claro está que siempre hay gente curiosa, como el caso de este muchacho. Stop.
はい、というわけで何もなかったな。じゃあ帰っか。はい、というわけで、振り返りの洞窟、振り返ると何か出るって言われてるところですけど、散々振り返ってきましたけど、もう一回ぐらい振り返って確認してみたいと思います。Luego de haber caminado cierta distancia, el joven se encontraba incrédulo sobre este mito local, pero cuando revisa con su cámara, se ve una silueta detrás de él. Momentos después, parece que algo lo derriba y ataca, haciéndolo gritar aterrado. Ahora, sea verdad o no, no cabe duda que es ciertamente escalofriante. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Escríbelo en los comentarios. El canal de YouTube de Adventures Yassin de Dark Knight compartió un video en su canal de una reciente exploración a una de las tantas casas abandonadas que va a investigar, y como era de esperarse, en el transcurso de su investigación empezó a captar extrañas cosas. Atentos. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. في حد؟ لا إله إلا الله. شنو هذا يا جماعة الخير؟ وكنادي تحركت. في حد؟ في حد؟ في صوت يا جماعة الخير، والله العظيم إنه في خوف. بسم الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر. لا لا لا. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. أقول لكم إنه في أحد. في حد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات. لا إله إلا الله. زي ما جات في الراس. الله يلعن الشيطان.
شنو هذا يا جماعة الخير؟ شنو هذا يا جماعة الخير؟ وشو ده؟ لا إله إلا الله 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 Un armario cae encima de Yassin, quien luego de varios minutos logra componerse y salir aterrado del lugar. Parece ser que en aquella casa habita alguna entidad de naturaleza oscura que claramente podría haber ofrecido un final trágico para este explorador. Entonces, ¿es esta real evidencia de actividad paranormal? ¿O todo sucedió circunstancialmente? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue subido en este canal japonés de YouTube. El explorador acude a una edificación donde se dice se han reportado extraños avistamientos y sonidos. Además, se sabe que una persona decidió terminar con su vida en aquel lugar. El explorador no pudo entrar por la puerta principal, ya que se encontraba cerrada, por lo que buscó otra manera de ingresar, y finalmente pudo encontrarlo. 현재 일단 안에 진입을 했습니다. 안에 진입을 했고 뭔 소리야? 자, 징폭기 꼽았습니다, 여러분들. 뭔 소리야? 누구 있나? 누구세요? 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 뭐야? 지금 시작부터 지금 장난하는 거 뭐야? 하지 마세요. Al entrar, una de las puertas se cierra por sí sola, a lo que el explorador va a averiguar si había alguien en aquella habitación, pero no había nadie. Incluso alguien le cerró la puerta desde afuera, pero al salir tampoco encontró nada. 와, 기운이 사방대처돼. 죄송합니다. 그냥 나갈게요. 죄송합니다. 끼야. 여러분들 어디다 포커스를 맞춰야 될지 모르겠어요. 지금 진짜 장난이라.
그냥 갈게요. 그냥 갈게요. 그냥 간다. 할 줄 알았어 내가. 나와. 나. 잠깐만요. 뭔 소리야? 뭔 소리야? 소리! 뭐야? Un extraño pie puede verse detrás del explorador, pero en todo momento vemos que no hay nadie con él. Además de las diferentes manifestaciones, parece indicar que en este lugar realmente ocurre actividad paranormal. Pero como siempre, tú decides, ¿es este metraje real evidencia de actividad mística? ¿O podría ser una farsa elaborada? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.